Bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver las alteraciones cromosómicas y genómicas, ¿sí? Pero antes de esto vamos a recordar el concepto de genética. A ver, señorita Tuapanta, ¿puede darme leyendo, por favor? Claro. ¿Qué es la genética? Es la ciencia de los fenómenos hereditarios, cuyas primeras leyes fueron establecidas por Mendel en 1885 y que estudia la transmisión de los caracteres anatómicos, citológicos y funcionales de padres a hijos. La genética es la ciencia de la herencia. Bueno, visto este concepto, ¿no es cierto? Y de acuerdo al video, tenemos que ver las alteraciones que se pueden presentar en la secuencia de los genes o a nivel de la forma o del número de los cromosomas, ¿sí? Entonces ahí se presentan las diferentes alteraciones. Y tenemos lo que se llaman los trastornos genéticos. A ver, señor Ceballos, déme leyendo, por favor. Trastornos genéticos. Los seres humanos tienen varias enfermedades genéticas, a menudo causadas por genes recesivos. Algunos ejemplos de enfermedades genéticas humanas son el síndrome de Turner, la enfermedad de Huntington, el cáncer, el autismo y la anemia de células falciformes. Ya, muy bien. Entonces nosotros tenemos que establecer, ¿no es cierto?, la diferencia entre alteraciones genéticas que están en los genes y otras que están en los cromosomas, ¿sí? Sea en el número, en la forma, ¿no es cierto? O por ahí perdió alguna parte de la estructura del cromosoma. Las características genéticas, ¿no es cierto?, que son por herencia, puede ser la estatura, el color, el cabello, color de la piel, el color de los ojos, ¿sí? Y también hay algunas probabilidades de contraer ciertas enfermedades. Vean, o también tener algunas alteraciones de tipo mental o tener algunos talentos, ¿no es cierto?, que nos diferencien de las demás personas. Cuando hablamos de las formas genéticas, sí se han de haber dado cuenta cuando yo les hablaba de estos perritos, los siberianos, los husky, ¿no es cierto? Vean, estos animalitos generalmente en sus ojos a veces nacen con un color y el otro ojo de otro color, ¿sí? Pero esto no implica, ¿no es cierto?, que tenga alguna alteración visible o que su personalidad, en este caso del animalito, ¿no es cierto?, tenga alguna situación anómala. En cambio, las cromosómicas sí puede traer estas consecuencias. Y ahí tenemos las trisomías y las monosomías. Cuando hablamos de las trisomías, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué entiende por la trisomía? A ver, ya hemos hablado algo de este tema de las trisomías. Y en el video dijo clarito, ¿no es cierto? Cuando se agrega un cromosoma de más. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando se agrega un cromosoma de más. Pero no es que aparece, ¿no es cierto?, como un par de cromosomas 44, ¿sí? O mejor dicho, 24, ¿sí? Sino que dentro de los 23 cromosomas, ¿no es cierto? Ustedes saben que sí, siempre son dobles, uno dado por papá y el otro dado por mamá. Entonces, en uno de esos aparece un cromosoma más, ¿sí? No es que va a haber 24 cromosomas, sino que en un par de cromosomas aparece un cromosoma más. Y eso se denomina la trisomía. Y esta trisomía, la que más se conoce, es a nivel del par 21, ¿sí? Que es a nivel de, o se conoce como el síndrome de Down. Como pueden ver, ¿qué es una trisomía? Se producen por la presencia de un cromosoma de más en alguno de los pares de los cromosomas homólogos, ¿sí? El síndrome de Down. A ver, señorita Veloz, ¿puede darme leyendo, por favor? Ya, Liz. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es un trastorno genético que implica una combinación de defectos congénitos entre los que se incluyen cierto grado de retardo mental, rasgos faciales característicos, defectos cardíacos, deficiencia visual y auditiva. El nombre síndrome de Down proviene del médico Dr. Langdon Down, quien fue el primero en descubrir el conjunto
el conjunto de descubrimientos en 1866. No fue sino hasta 1959 que se identificó la causa del síndrome de Down, la presencia de un cromosoma 21 adicional. Bueno, ¿qué significa esto de congénito? Significa que ya en el momento de la formación del nuevo ser, ¿no es cierto? Ya está presente esa alteración, ¿sí? Eso significa congénito. ¿Qué características presentan estas personitas con síndrome de Down? Vean, presentan una cabeza pequeña, ¿sí? A nivel del ojo presentan una hendidura palpebral oblicua que parece como que fueran los ojos achinados, ¿no es cierto? ¿Sí? Unas manchitas también a nivel de los ojos, alteraciones morfológicas de las orejas, su implantación es un poquito más baja, la nariz en silla de montar, ¿sí? Pelo lacio, la cara redondeada, ¿sí? Boca pequeña, lengua y paladar hendido. Vean, esas son las características, ¿no es cierto?, de las personas que presentan este síndrome de Down, hablando de la parte de la carita. Pero también a nivel del cuerpo presenta otras características propias, ¿sí?, de este síndrome. ¿Cuáles pueden ser las causas? A ver, señorita Jiménez, déme leyendo, por favor. Causas. El síndrome de Down es causado por presencia de material genético extra del cromosoma 21. Los cromosomas son las estructuras celulares que contienen los genes. Normalmente, cada persona tiene 23 pares de cromosomas o 46 en total y hereda un cromosoma por parte del óvulo de la madre y uno del espermatozoide del padre. En situaciones normales, la unión de un óvulo y un espermatozoide da como resultado un óvulo fertilizado con 46 cromosomas. Uno de cada 800 a 1000 niños son afectados por esta malformación cromosómica. Puede ocurrir a cualquier edad de la pareja, pero cuanto más añosa es la mujer en el momento de la concepción, más posibilidades hay de que el hijo la presente, sobre todo a partir de los 25 años de edad materna. Bueno, vean, aquí estaba una característica que decía retraso mental, ¿no es cierto? Cierto grado nada más. Pero hay muchas personas que presentan este síndrome de Down y son gente bastante, ¿cómo les puedo decir? Ellos captan rápido las cosas, ¿sí? Vean, y también, ¿cómo les puedo decir? En cuanto a logros personales, pueden alcanzar mucho ellos, ¿sí? Porque ellos, si ustedes les enseñan, si ustedes les dirigen a esas personas, ellos aprenden fácilmente y se guían de eso, ¿no? Vean, siguen reglas, en otras palabras. Vean, eso es lo que tienen estas personas del síndrome de Down. Pero vean, aquí podemos ver una causa, sí, fundamental, pero no es la primordial, ¿no es cierto? La edad de las madres gestantes, ¿no? Sí es un factor predisponente, ¿no? Fundamental para que se pueda dar esto, ¿sí? Pero no es, como les digo, es un requisito, ¿sí? Que la edad y tiene un niño a partir de los 35 años en adelante va a presentar el síndrome de Down, no, ¿sí? Simplemente hay predisposiciones, ¿no es cierto? Genéticas. Si en la familia por ahí hay una persona con síndrome de Down, puede usted también, si se embaraza después de esta edad, ¿no es cierto? Puede tener esta situación, ¿sí? Pero también tenemos que ver otros factores, ¿sí? De tipo, como les digo, ambientales, ¿sí? De tipos ambientales. Vean, ambientales, por radiaciones, por todo eso, sí, también puede tener este tipo de alteraciones. Pero mucho ojo, no hay que discriminar a estas personas, ¿no? Lo que les caracteriza a estas personas también con síndrome de Down es que son muy cariñosas, ¿sí? Son muy cariñosas. Bueno, otra trisomía que es muy conocida es en el par 18, ¿sí? Ahí tenemos un cromosoma más y se denomina el síndrome de Edwards, ¿sí? Esta trisomía, ¿no es cierto? Aquí sí presenta un mayor malformaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un balance cromosómico adecuado. Vean, y este tipo de síndrome se da en todas las razas y en todas las regiones geográficas. ¿Cuáles son los rasgos característicos de esto? De este tipo de trisomía, del síndrome de Edwards? Tomará muy en cuenta. Primero, la cabecita presenta microcefalia. ¿Qué significa esto? Que es pequeña, ¿no?
También presenta micronactia. Me dirán, ¿qué es la micronactia? Es el maxilar inferior pequeño. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? Sí, es retraído hacia la parte de atrás. En la parte posterior, el hueso occipital, en cambio, aumenta de tamaño. Por eso se llama hipertrofia occipital. Tiene retraso mental. Obviamente, igual que el síndrome de Down, presenta las orejitas con una formación no muy adecuada y su implantación es baja. Hay problemas de crecimiento, ¿sí? Hay alteraciones cardíacas. Ustedes pueden ver el esternón, ¿sí? O la caja torácica es sumamente corta, ¿sí? Es pequeña, ¿sí? Siempre van a tener los puños cerrados, ¿sí? Las uñas no se van a formar de buena manera, son hipoplásicas, ¿sí? Hay riñón poliquístico, pies en forma de mecedora, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? El talón, vean, súper desarrollado, ¿sí? Y los genitales no están bien formados, ¿sí? Por eso este síndrome de Down muchas de las veces es, como les digo, síndrome de Edward no es compatible con la vida, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de este síndrome? Señorita Pira, por favor, ¿puede ayudarme a leer? La trisomía se define por tener un cromosoma adicional, agregado a un par de cromosomas, en este caso es el par 18. El diagnóstico habrá de hacerse mediante el estudio cromosómico. La trisomía del cromosoma 18 aparece con mayor frecuencia en madres de edad avanzada, a partir de los 35 años. La frecuencia aumenta progresivamente desde 1 a 2 hasta 2.500 hasta 1.500 a los 43 años. En mujeres de más de 35 años de edad o con un hijo anterior con trisomía 18. Debe hacerse diagnóstico prenatal mediante amniocentesis, procedimiento obstétrico mediante el cual se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico para su posterior análisis. Bueno, vean, aquí tenemos algo común, ¿no es cierto?, con el síndrome de Down, es la edad, ¿sí? Yo les hablaba anteriormente, todos los seres humanos somos como una montaña, ¿sí? Vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegamos a un pico, ¿no es cierto? Llegamos a la cúspide de la montaña. Así somos los seres humanos. Obviamente que en el caso de las mujercitas, en la etapa más fértil, ¿no es cierto? Más o menos entre 20, 30 años, los óvulos están en su apogeo, hablemos así, ¿sí? Pero llega un momento que la persona está ovulando, pero estos óvulos comienzan a degenerarse, ¿sí? Estamos hablando un promedio de edad de unos 40 años, ¿no es cierto? Y comenzamos a declinar, ¿sí? Por eso es lo que se asocia estas dos patologías, el síndrome de Down como el síndrome de Edward, a la edad, ¿sí? Porque los óvulos ya no están, ¿no es cierto? ¿Cómo les puedo decir? No es lo mismo una fruta, ¿no es cierto? Cuando recién vamos a comer una fruta madura, ¿no es cierto? Que una fruta que ya está dañada, ¿sí? Entonces, imagínense en esa situación. Entonces, por eso se le asocia a la edad de las mujeres. Y también está asociado a otros factores, como el consumo del alcohol, consumo de drogas, ¿sí? La contaminación ambiental, la contaminación frente a radiaciones. Vean personas que ahorita actualmente trabajan en las gasolinerías, mujercitas, ¿no es cierto? El plomo también es altamente contaminante. Entonces, vea, todo esto influye para que se produzcan estos síndromes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, señores y señoritas estudiantes? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, aquí les muestro una imagen para que sepan diferenciar una trisomía de una monosomía. ¿Alguien me puede hacer la interpretación de esto? A ver, señorita Paredes. ¿Qué ve de diferente? En la monosomía tiene un solo cromosoma y en la trisomía tiene los tres. Bueno, a ver, señorita Llanes, ¿qué más me puede aportar usted? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué le llama la atención aquí? Igual dicen que solo tiene 3 cromosomas en la trisomía.
Bueno, a ver, señorita Caguana, ¿qué me puede decir usted? O sea, Alison, se podría decir que en en las monosomías desaparece el par del cromosoma y en las trisomías hay uno de más. Bueno, más o menos tiene una idea, pero ¿en dónde desaparece ese par que usted dice? A ver si se dan cuenta. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, señor Barros, si se da cuenta, ¿dónde desaparece ese cromosoma? En el par 23 ahí debería estar el último par y solo tiene un cromosoma X. Ya, ¿cuál es ese cromosoma? ¿Cómo se llaman esos cromosomas? A ver. Señorita Flores, ¿cómo se llaman estos cromosomas? No lo sé, Liz, no recuerdo. Ya se han olvidado, verán que son preguntas de examen. ¿Se acuerdan que hay cromosomas somáticos? ¿Y este qué vendría a ser? A ver, señorita Flores, ya creo que captó. El sexual. Exactamente. ¿Sí? Las monosomías, en este caso el síndrome de Turner, ¿sí? Afecta al cromosoma sexual. ¿Sí? Está clarito. ¿Sí? Es el par 23. Pero ustedes pueden ver aquí, puede estar XX o XY, ¿no es cierto? Entonces desaparece el cromosoma o a veces se lesiona el cromosoma. En cambio, en las trisomías, este cromosoma extra puede aparecer, como ustedes vieron en el par 21, en el par 18, ¿no es cierto? En cambio, en las monosomías, básicamente es en este, ¿no es cierto? Básicamente en este síndrome de Turner es en el par 23, en el par sexual. ¿Sí? Como dice así, el término monosomía se utiliza para describir la ausencia de un miembro de un par de cromosomas. Por lo tanto, habrá un total de 45 cromosomas en cada célula del cuerpo en lugar de los 46. Como les decía, este afecta o nos da el síndrome de Turner. Como ustedes pueden ver, en este caso, ¿a qué par cromosómico afectó? A ver, en el sexual, ¿cuál desapareció? A ver, señorita Cadena, ¿cuál desapareció aquí? A ver, analicen un poquito, no voy a darles yo masticado todo, analicen, solamente es de analizar. ¿Cuál desapareció aquí? El Y. Exactamente, el cromosoma Y. Entonces, esto nos indica que este síndrome de Turner, perdón, va a afectar a las mujercitas. ¿Sí? Como ustedes ven, y aquí mismo les estaba diciendo, es una afección genética que ocurre solo en las mujeres. Las células de las mujeres normalmente tienen 2 cromosomas, pero en el síndrome de Turner, las células de las niñas les falta un cromosoma X. Ven, entonces este tipo de síndrome va a ser propio de las mujercitas, ¿no? ¿Qué características presentan? Vean, la cabeza es pequeña, ¿sí? En la continuación con el cuello también es muy pequeño, presenta hipotiroidismo, lo que no le ayuda a crecer, ¿sí? Presenta el tórax ancho, es infértil, presenta muchos lunares, tiene alteraciones a nivel del sistema linfático. Ustedes saben que el sistema linfático a nosotros nos ayuda a depurarnos, ¿no? Es un sistema también de emergencia cuando hay un proceso infeccioso. Las orejas de implantación es muy baja. También presentan la mandíbula pequeña, como decía, el cuello corto y ancho. Presenta problemas cardíacos y las manos y pies son anchos. ¿Sí? Pero vean, ¿cuál es la diferencia de este síndrome con el síndrome de Edward? Hablemos así. Que en este caso, este síndrome sí tiene tratamiento. Vean, tiene tratamiento. ¿Sí? En cambio de los otros síndromes no hay el tratamiento. ¿Sí? Puede ser con algunas sustancias, como la somatotorfina, estrógenos,
y también se puede hacer una extensión ósea. Ustedes pueden ver aquí la imagen que nos da más claro cómo es este síndrome, ¿sí? Hay personas que han alcanzado el éxito a pesar de tener este síndrome. Hay una actriz de cine, ¿sí?, que tiene este problema. Se han de haber visto esa película Los Increíbles, la primera parte, la que hace los trajes. Se han de haber visto esa característica que tiene, que es pequeñita, todo eso. Es basado a una persona de la vida real. No me acuerdo en qué película trabaja esta persona, pero vean, ellos pueden alcanzar el éxito, ¿sí? Porque sí tiene un tratamiento médico, ¿sí? ¿De aquí tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, como les decía, si las personas se cuidan, ¿no es cierto?, se embarazan en la etapa adecuada, muchas de las veces, esto sí, ¿cómo les digo? Por causas genéticas, ¿no es cierto? Puede ser por herencia que se presenten estos problemas, ¿sí? Durante la gestación, ustedes saben que los 3 primeros meses, sí, son importantes para la mujer. ¿Por qué son importantes? Porque simplemente en esos 3 primeros meses se va formando el nuevo ser. Por eso es necesario evitar ciertos contaminantes, ¿sí? Y si en mi familia, de mí o de mi esposo cercano, hay estos tipos de síndromes, tenemos que hacernos un control médico para evitar que se pueda presentar en nuestros casos, porque nosotros podemos tener una predisposición de esto, ¿sí? El medio ambiente, la contaminación, como les decía anteriormente, el tabaquismo, ¿sí?, puede influenciar muchas veces en ciertos tipos de anomalías que dañan a los genes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, señores estudiantes, ahí vamos a quedar. Por favor, realizar los respectivos organizadores gráficos, ¿sí?, de las páginas que vimos ahora, que es la 112, 113 y 114. ¿Sí? Como saben, tienen que hacer las 10 palabras del vocabulario y también buscar, ¿no es cierto?, la palabra que se relacione de la obra literaria. ¿Sí? Ustedes deben de buscar de la página 69 a la 76. ¿Sí? A esas páginas nos seleccionaron a nosotros para trabajar con la obra literaria. ¿Sí? Dicho esto, señores estudiantes, que tengan un excelente resto del día y nos veremos la próxima clase. Ya saben que esta actividad les voy a generar para cuando tienen trabajo de texto, ¿no? Para que trabajen ahí. Hasta luego, señores estudiantes, que les vaya muy bien.